Hola a todos, me llamo José Manuel Palomo y esto es el canal La Historia con con el profesor Palomo. Me alegro de poderos tener nuevamente aquí y me gustaría en esta ocasión hablaros un poco sobre lo que es la civilización micénica o de un pueblo que se denominó los aqueos. ¿Vale? El genérico serían los aqueos, pero como este pueblo creó algunas ciudades, la más impresionante de estas ciudades es Micenas y de ahí también el nombre de Micénica. Estamos hablando de un territorio, Grecia, y de un tiempo entre el año 1600 y 1100 aproximadamente antes de Cristo, donde esta gente que vive en Grecia pues van a ser los ancestros o los antecedentes de lo que después serán el propio pueblo griego o los griegos, ¿vale? Es una civilización, la micénica, que se centró sobre todo en la Grecia continental, lo que hoy conocemos como península del Peloponeso, península balcánica, y es una civilización cuyo, digamos, cultura se inscribe dentro de lo que llamaríamos la etapa final del bronce. Aquí aparecen por primera vez lo que son los dioses que luego vamos a conocer como dioses olímpicos, clásicos de la civilización griega, y es una civilización centrada no como Creta, que había sido centrada en el comercio, sino una civilización centrada en la agricultura y la ganadería. También es verdad que con el tiempo controlarían también el comercio marítimo. A diferencia de la civilización cretense que vimos en otra ocasión, la civilización micénica es todo lo contrario. Es una sociedad, una cultura guerrera, donde predomina lo militar, donde hay una exaltación de la violencia y una civilización que se basa en el poder del hombre sobre las mujeres. Es verdad que ellos con el tiempo van a controlar también el comercio y va a aparecer también una escritura que conocemos como lineal B, que es una evolución de la escritura egipcia y utiliza símbolos que cada símbolo interpretamos que es una sílaba, por lo tanto decimos que tienen una escritura silábica. Aquí veis en la parte inferior lo que es un pequeño sello donde aparecería la representación de figuras relacionadas con la escritura, ¿vale? ¿Por qué esta civilización surge en Grecia? Pues no lo sabemos con exactitud, sabemos que es una cultura que conoce el bronce y las armas de bronce y crea unas ciudades que se amurañan, se protegen y la obsesión de esta civilización es la defensa, es la guerra. Por eso aparecen lo que se llaman ciudades con construcciones ciclópeas, con grandes bloques de piedra que servían para la defensa. Quizás la ciudad más imponente en este sentido sería la ciudad de Micenas, que es de donde recibe el nombre de esta civilización, y quiero que os fijéis concretamente en todo lo que es la construcción de las murallas que protegía a la ciudad y luego dentro de la misma ciudad otra especie de segunda muralla en un lugar más alto que sería la Acrópolis o la ciudad alta, y ahí es donde se situaban pues los templos y sobre todo los palacios, que es lo que estamos viendo ahí. ¿De acuerdo? Entonces es una sociedad que su única obsesión era la guerra, era conseguir riquezas a través de lo que era la lucha, el constante enfrentamiento, vivían su vida preparándose y deseando entrar en combate, y los restos que nos han quedado de ella son, por ejemplo, esta tumba que parece ser o se quiere reconocer en ella la de un antiguo rey mítico de Micenas que sería Agamenón, y han aparecido también ajuares en estas tumbas. Lógicamente aquí las diferencias se observan entre aquella élite de grupo militar que era el que controlaba la sociedad y el resto de la sociedad que eran campesinos, ganaderos, incluso esclavos. Vemos aquí lo que se ha conocido como la máscara funeraria de Agamenón, el rey mítico de Micenas, y también apliques de oro y diademas que se han encontrado junto a ella. Los aqueos eran un pueblo guerrero, a diferencia de los cretenses, su vida se centraba en la guerra. Vemos cómo los típicos escudos en forma de 8 y dípilon aparecen en lo que son sus representaciones en cerámica o
en diferentes figuras. Y quizás lo más interesante de la civilización aquea, lo que más nos ha llegado de esta civilización, es toda la historia relacionada con lo que es la conquista y la destrucción de la ciudad de Troya. ¿Vale? Esto ya entramos en un terreno que no es propiamente histórico, sino más bien legendario. Los aqueos, según la tradición de los griegos, pues habían sido un pueblo que había entrado en guerra con los troyanos que viven en el extremo de la península de Anatolia, justo en la salida de lo que es el Mar Negro hacia el Mar Egeo. Y un poeta griego posterior, Homero, pues va a crear dos grandes epopeyas, la Ilíada y la Odisea, cuyo objetivo es describir esta guerra. Nosotros realmente desde un punto de vista histórico lo que sabemos de la Troya histórica es muy poco. Hemos encontrado una enorme colina en el lugar que os he dicho, cercano a lo que es la salida del Mar Negro con respecto al Mediterráneo, al Egeo, y en esa colina hemos encontrado toda una serie de fortalezas, de construcciones que probablemente responden a lo que es una ciudad que existió históricamente y que probablemente fue destruida por los griegos, por los aqueos en este caso, ¿vale? Tenemos dos narraciones mitológicas relacionadas con lo que es la destrucción de Troya y relacionadas con Troya. Una la escribe Homero, la Ilíada, cuenta la historia de la destrucción de Troya por parte de los aqueos y sería a lo largo de una guerra larguísima de 10 años cuando ellos conseguirían destruir Troya. Luego, muy posteriormente, ya hablando del siglo I a.C., un poeta romano, Virgilio, pues escribe como una segunda parte de esta historia, en el sentido de que de la destrucción de Troya se salva un héroe, Eneas, un troyano que consigue sobrevivir, navega hacia el Mediterráneo y finalmente acaba en Italia y será el abuelo, el ascendente de lo que serían los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Es todo una digamos, una fabulación, pero que le sirve al autor romano para justificar que Roma tiene también un origen mítico, un origen, digamos, digno al mismo nivel que el resto de las ciudades y de los territorios griegos, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que es la trama, cómo aparecen personajes representados en diferentes ánforas y diferentes espacios. Aquiles, por ejemplo, y Patroclo, que son los protagonistas del ejército griego, con Agamenón, el rey de Micenas, Odiseo, llamado también Ulises, que es otro de los personajes clave, incluso un gran guerrero como era Ajax, que aparece también aquí. Y por parte de Troya, pues también aparecería su rey, por supuesto, Príamo, y luego sus hijos, Héctor y París, que también van a tener un papel destacado en la historia. ¿De acuerdo? Entonces la civilización aquea, para terminar, o micénica, es una civilización muy diferente a la civilización cretense. Una civilización que se basa en el combate, en la lucha, en el poder militar y que provocó la destrucción de Troya, por un lado, y provocó la destrucción de Creta. ¿Vale? Y es todo lo que podemos contar de momento y espero que os haya gustado este vídeo y si os ha gustado darle a like y suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.